Venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Mira, del perdón, al igual que muchas otras cosas, es una decisión que se tiene que hacer de manera consciente y por voluntad propia. De nada vale decirse a uno mismo que, bueno, decido perdonar a esa persona cuando en verdad por dentro no es así. Pero es por donde ibas. Yo creo que cuando tú perdonas, primero por ti. No es incluso por el otro, que está Claro. muy bien que la otra persona reciba ese perdón. Claro. Es primero por ti. Realmente te beneficia a ti y te va a ayudar. Si eres una persona casada, ¿vale? y estás viviendo esta lucha, quiero que recapacites en lo que ya te ha dado Dios, ¿no? Aún estás a tiempo de revertir un resultado, presta atención a esto, que no quieres ver. Un resultado del que seguramente más adelante te puedas arrepentir, y la única manera de lograrlo, ¿sabes cuál es? Muy buenas, familia, bienvenidos una semana más al podcast de Placer Puro. Es un honor estar una semana más compartiendo con ustedes, amigos, ustedes, nuestra querida comunidad que nos sigue del otro lado. Ya es nuestro cuarto episodio juntos. Y Así es. bueno, quería saber, ¿cómo han estado? ¿Qué tal ha estado su semana? Bien, por mi parte creo que ha sido una semana muy buena de retomar la rutina, el trabajo. Vimos Aquellas vacaciones. aquellas vacaciones que ya pasaron, pero bien, con muchas ganas de seguir trabajando en nuestros proyectos, en todo lo que viene por delante, ¿no? Muy motivado. Así es, así es. La verdad que estamos muy contentos de nuevo por estar aquí con cada uno de ustedes. La verdad que es un placer. Como bien tú lo dijiste, este es el último podcast de septiembre, ¿verdad? Sí. Así que bueno, creo que hoy traemos cositas muy interesantes que yo creo que va a ser de gran bendición para cada uno de los que nos están escuchando y viendo también a través de nuestro canal de YouTube. Queremos aprovechar, antes de dar paso a lo que vemos, para recordarte de que abajo en la descripción tienes el formulario donde poder ponerte en contacto con nosotros, Qué ¿no? bueno. Creemos que es una buena forma de poder empezar a caminar diferente en este camino de libertad de la pornografía, ¿no? Total. Y recordar también, ¿no?, que es totalmente anónimo y Ujú. que es un espacio en el que puedes sentirte cómodo, Seguro. libre, seguro. Así es. Puedes abrirte con nosotros. Queremos escuchar, saber de tu historia. Así es. Exactamente. Sí, empecemos. Pues sí, podemos ir arrancando. La verdad que yo venía un poquito triste al podcast. No triste, Sí. pero un poquito, porque hoy llegamos al último episodio de esta serie que ha sido brutal, Ujú. que lleva ese título de ¿Por qué consumes porno? Razones obvias y desconocidas. Para mí ha sido una serie muy enriquecedora y creo que nos ha ayudado, ¿no?, a todos a comprender, a profundizar en la problemática de la pornografía, porque casi nadie habla de esto, el por qué esto es un problema y qué razones hay detrás del consumo. Sí, Eso. yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque como bien lo hemos dicho en varias ocasiones, en primera instancia se podría pensar que la primera razón es simplemente por disfrutar, ¿no? De un efímero placer que nos da el ver pornografía, pero vemos que va muchísimo más allá, ¿no? Muchas veces son razones profundas que desconocemos realmente si no nos ponemos en la tarea de averiguar qué es lo que realmente pasa, ¿no? Así es. Así que estamos listos. Yo estoy con muchas ganas ya de poder escuchar Sí, el material que nos trae, en este caso, mi amigo Dixon, y luego, pues, con muchas ganas también de compartir lo que yo he podido. qué bueno. Muy podido bien. ver. Bueno, fantástico. Pues vamos allá. Vamos, si os parece, con esas dos últimas razones de la serie Mm. que llevan el nombre de Afán de Control, la primera, y Venganza. Y recordad muy rapidito los 3 puntos que estamos tocando. En primer lugar, en qué consiste, cuáles son los principales indicadores, síntomas de por qué alguien puede puede ser esta una razón por la cual acudió al porno. La segunda, qué respuesta encontramos en Dios. Y la tercera, a título personal. Siempre me gusta decir esto de a título personal porque al final hemos batallado con esto. Y dejarle a alguien, oye, a título personal, yo que he batallado con esto, ¿qué te aconsejaría o qué le aconsejaría a aquella persona que nos escucha? Así que vamos a arrancar con Dixon, con esta primera razón, que es el afán de control. ¿De qué se trata? Principales síntomas, indicadores. ¿Qué nos puedes contar? Muy bien. Bueno, pues empecemos. Creo que, mira, para empezar, creo que quiero decir que esta razón va muy ligada, ¿no? Con emociones que reflejan una ausencia de sentido de la vida misma. Personas que tal vez por ahí no les encuentra sentido de la vida, lo que hacen, ¿no?
Y esto sucede debido pues a sentimientos negativos, ¿no? Que se van desarrollando de acuerdo a las diferentes experiencias que la persona va teniendo en la vida, ¿no? La mayoría de estas suelen ser cuando una persona, presten atención a esto, cuando no se siente admirada, por ejemplo, y se producen sentimientos de soledad, ¿vale? Son personas a las que también les cuesta relacionarse con otros, ¿no? En fin, todo esto les lleva a un estado de sentir, primero, que no tienen el control de nada, ¿no? De hecho, las situaciones y experiencias los moldean para pensar que no son buenos en lo que hacen. Ese Claro. es su pensamiento, ¿no? Y esto es muy importante, independientemente del esfuerzo que hagan, ¿no? Y encontramos este patrón, yo creo que se repite en muchísimas personas, ¿no? Que, digamos, se exigen a sí mismos y así sea el esfuerzo que hagan, que sea muy grande, pues aún así, aunque el trabajo sea bueno, pues no se sienten satisfechos, ¿no? Ahora, sucede algo muy inquietante, ¿vale? Porque si hablamos a nivel espiritual, ¿vale? Todos estos sentimientos, si se dan cuenta, se están llevando a un lugar que no es el correcto. Es decir, estamos llevando a la pornografía, Claro. ¿vale? Es decir, cada vez que una persona consume porno con la intención de escapar de todas estas emociones, sin darse cuenta le está entregando el poder a la plaga, ¿vale? Nos hemos acostumbrado al mecanismo de recurrir instintivamente al porno cuando surgen estos malos sentimientos, ¿no? Y lo más preocupante es que no nos damos cuenta que el problema real sigue manteniéndose oculto. Ya al inicio, ¿no? Cuando en Sí. realidad hay algo mucho más profundo que necesita ser revelado y sanado, ¿vale? Ahora, darse cuenta de esto no es una tarea fácil, ¿no? Porque cuando una persona con todos estos indicadores, ¿no? Teniendo todos estos indicadores, entra en un mundo como lo es la pornografía, ¿y qué es lo primero que siente? Siente el héroe, ¿no? La persona a la que admiran y desean, ¿no? Mejor dicho, el que tiene todo el control, Ujú. ¿vale? En pocas palabras, la persona se crea su propia película, a la que puede acceder y escaparse cuando se le antoje. Ahora, ya mira esto, irónicamente, aquello que intentamos aliviar con el porno de manera muy instantánea, pues se vuelve peor. Pues porque no conseguimos sentirnos finalmente en el fondo bien. La película, perdón, termina muy pronto y de repente volvemos a la realidad. ¿Y qué es lo que descubrimos? El mundo no gira a nuestro alrededor y terminamos por sentirnos peor de lo que estábamos. Sí. ¿Vale? Hay una, Quiero terminar con esto. Hay una frase que me gusta mucho de un libro muy bueno que habla del problema de la pornografía. Y mira lo que dice. Vamos buscando intimidad, pero acabamos sintiéndonos aún más solos. Queremos sentir que tenemos el control, pero nos vemos más impotentes que nunca. Y eso es lo que es la pornografía. Sí, no, y haciendo una reflexión también, eh, mirando con retrospectiva, ¿no? Lo que he venido aprendiendo en esta serie. Sí. Lo que hemos visto es que muchas veces hay síntomas o razones que parecen estar relacionadas, ¿no? Y Sí. que tienen síntomas en común y que, bueno, empiezas con, por ejemplo, la que veíamos de la falta de autoestima o la que veíamos de la falta de consuelo o el acudir al porno como una recompensa. Sí. Lo que vemos Vemos es que hay ciertos patrones que se repiten y se reduce muchas veces a estás atravesando un mal momento a nivel personal o estás atravesando por ciertas situaciones y encuentras en el porno una ventana ahí que muy atractiva, llama mucho la atención, pero luego cuando entras, estás atrapado y ya no sabes ni cómo salir de ahí. Y es buscar esa medicina en el lugar ¿no? El Sí, y acudir. de hecho, interesante eso que tú acabas de decir, ¿no? Porque digamos que dices que tiene mucha similitud, ¿no? Pero es muy importante que la persona, digamos, llegue al fondo de cuál fue la experiencia, ¿sabes? Sí, Porque yo puedo sentir soledad, puedo sentirme, pues, que no tengo el control de nada, ¿no? Y todo este tipo de razones. Pero si no doy con la experiencia que me produjo esa emoción, ese sentimiento negativo, pues voy a seguir batallando, Claro, ¿sabes? es decir, nosotros podemos encontrar personas que estén luchando con el porno y realmente hayan olvidado que en su momento tuvieron a lo mejor soledad, sufrieron todo estos que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que, como decíamos en otros podcasts, bueno, pensar
en cuál fue la raíz, porque como decía, Total. cuando vamos creciendo nosotros vamos experimentando muchas cosas y hay cosas que olvidamos, o mejor dicho, Sí. las dejamos aparcadas. Entonces, quizá una persona haya experimentado soledad o, digamos, sí, soledad, por ejemplo, pero que realmente a lo largo de los años se haya sentido muy querida por sus amigos, gente cercana a él, ya lo haya olvidado. Y de hecho, Sí. digamos, las malas experiencias, si te das cuenta, la mayoría de las personas, pues siempre vamos a querer olvidarlas. O sea, no vamos a querer recordar eso Claro. malo que pasamos, ¿no? Mm. Entonces, pero aunque sea doloroso, recordar esa experiencia es muy importante. Sí, sí. ¿Sabes? Porque si yo, por ejemplo, lo que tú dices, si hablamos de soledad, yo qué sé, si por ejemplo una persona en pequeño siempre su padre fue ausente, ¿vale? Necesita recordar esa experiencia para saber que eso fue la raíz que lo llevó a consumir pornografía. La clave está ahí porque lo que hablamos en esas primeros episodios de la serie, el tema de que en el cerebro se hacen ciertas asociaciones a Claro. nivel mental de este tipo de episodio, yo hice esto, yo acudí a la pornografía. Cada vez que se repita, tu subconsciente, aunque tú no te das cuenta, te lleva allí. Hace Tú no esa sabes por conexión. qué. Entonces es importante. Porque, Súper importante, sí. bueno, pues nada, cuéntanos ese segundo punto. ¿Qué Muy bien. tiene Dios para decirnos acerca de esto? Bueno, muchísimas cosas. Por cierto, esta es la parte que a mí más me gusta. A mí también, Porque porque espero con expectativa, ¿no? eso Lo es. que tiene. Bueno, pues mira, entendiendo un poco la mala medicina, ¿no? Que estamos hablando, que es la pornografía, cuando hablamos de sentimientos negativos, principalmente de querer sentir el control, que es lo que estamos hablando, hay una fuente que realmente sí que puede aliviar todas estas emociones, ¿no? Ah, O sea, hay un lugar, una presencia que tiene nombre y ese nombre es, ¿eh? Cuando te sientas fuera de control, lo primero que quiero que puedas pensar es en este pasaje, ¿vale? Todos los que nos están escuchando y viendo, para que le prestes atención, ¿vale? Está en Mateo 6, del 25 al 27. Bueno, realmente es más largo, pero yo saqué estos dos versículos, ¿vale? ok. Pero es muy interesante estos 4 o 5 versículos que habla porque habla muy bien de lo que es Dios y también de cuál debe ser nuestro lugar en Dios. ¿Eh? Mira lo que dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Ahora hace una pregunta muy interesante Jesús. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso No. son todas sus preocupaciones? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Creo que es muy claro, ¿no? La presencia de Jesús en tu vida es lo único que puede calmar toda ansiedad, todo vacío, todo sentimiento negativo, ¿no? Él tiene el control de cada detalle, o sea, no solamente de nuestra vida, sino de todo lo que nos rodea. Pero debemos aprender a confiar en Él, ¿no? Claro. Su poder, en lo que Él puede hacer en cada situación. Y para eso necesitamos entregar nuestras. Sí. Me gusta mucho ese pasaje, parte de este también, cuando también habla con sus discípulos y él les dice que vengan a él, están cansados y cargados, ¿no? Porque él dice, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera, ¿no? Y no quiere decir que las cosas sean sencillas. El que el yugo sea fácil no es que las cosas sean sencillas, sino que cuando estás con él, el yugo es este aparato que lleva el buey, ¿no? Y entonces lo llevan entre dos. Pues cuando estás con él es más fácil llevarlo, ¿no? Claro. Y con él, el confiar en él, el caminar con él, lo hace todo mucho más. Exacto. Y lo bueno es que vas a tener, porque siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros y como quiere lo mejor para nosotros, pues nos va a dar la sabiduría de tomar buenas decisiones. Sobre todo en esos momentos que son difíciles, ¿no? Bueno, Ahora, mira lo que dice 1 Corintios 12, 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Mira, personalmente creo que para mí, creo que todo tiene un propósito, ¿vale? Es verdad que las malas decisiones, digamos, conllevan consecuencias para nuestra vida, ¿no?
Sin embargo, Dios tiene tal control de cada uno de nosotros que puede transformar, digamos, todas esas malas experiencias o todo lo vil y menospreciado en un arma potente en contra de él, ¿no? Qué bueno. Por eso, digamos, tienes que convencerte, ¿no? Creer en tu mente, en tu corazón, que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Cuando entiendes y llegas a la plena comprensión de esta verdad, te puedo asegurar que su presencia traerá descanso y paz a tu alma. Lo principal que cada uno de los que estamos presentes necesitamos en nuestra vida, ¿no? Tercero y último, mira, si eres una persona de fe, creo que comprendes lo que dice este versículo, Romanos 5:8. Préstale atención. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Mira, esta verdad yo creo que necesita estar cimentada, ¿no? En lo más profundo de nuestro ser. Dios te conoce mejor que nadie. Dios nos conoce mejor que nadie, incluso que nosotros mismos, ¿no? Quiere y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Entonces, por eso de verdad te animo a que en este tiempo puedas vivir una temporada diferente, ¿no? Con Él. Yo por lo menos en este tiempo creo que estoy experimentando eso. Me estoy atreviendo a conocerlo, ¿no? A saber qué le gusta, qué le hace reír, qué lo hace llorar, ¿no? Y digamos que en esa búsqueda seguramente te sorprendas. Seguramente romperás paradigmas, prejuicios Claro. y un montón de cosas erróneas que muchas veces tenemos en la cabeza, ¿no? Él quiere tener una relación contigo. Convéncete de esto. Tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre. Es un privilegio que creo que pocas veces nos ponemos a pensar, ¿no? En lo grandioso que significa esto, ¿no? O sea, ya podemos vivir, de hecho, ya con propósito, una vida con significado, una vida que valga la pena vivirla, ¿no? Por eso te digo, no tengas miedo, porque detrás de tu historia hay un poder transformador que puede inspirar vidas. Y ese poder, lo hemos dicho un montón de veces, es la presencia de Dios en ti. Es decir, Espíritu Santo. Qué bueno. Y hay un par de cosas ahí que me han hecho reflexionar mientras hablaba del punto 2, cerca de esta parte, ¿no? De no pensar que porque has pasado por algo como estar atado a la pornografía, eso te vaya a marcar para el resto de tu vida en un ámbito negativo. Por ejemplo, yo tenía esa sensación constantemente hasta que os conocí el propósito de placer puro. Y entonces un día le llamé a Dixon y dije, wow, o bueno, no le llamé, le mandé un audio por WhatsApp y le dije, wow, siento que todo esto que pasé con la pornografía ahora me va a ayudar a poder hablarle a otra persona, poder decirle, mira, hay una salida, Exacto. hay algo después hay algo más que te va a poder ayudar, que vas a poder salir de esto, que vas a poder tomar fuerza, ¿no? Y entonces eso, Dios usa eso, que es una debilidad, que es un problema, algo que el enemigo te atacó para ayudar a los demás. Eso me parece brutal. Y entendí, ¿no? Cuando el apóstol Pablo decía, si en algo he de gloriarme, si en algo he de glorificarme, es en mi debilidad. Y eso es tremendo, ¿no? Porque tú eso no lo entiendes. La primera vez que lees eso en la Biblia, tú no lo entiendes. Tú dices, ¿por qué está diciendo esto? Pero luego cuando lo vives, dices, wow, cuánta razón, ¿no? O sea, si te pones a pensar, si nosotros aplicáramos ese principio, todas las experiencias que tenemos en la vida, imagínate, o sea, ¿cuál sería nuestra perspectiva? O sea, totalmente Total, diferente. O sea, a cada situación le sacaríamos el mejor partido, ¿no? totalmente. Pero no todo es fácil, como Sí, aparentemente es fácil el hecho de bien en la debilidad. Ya no es así, ¿no? Creo que el- digamos el punto está aquí, el punto de todo esto es que, bien, en nuestra debilidad, tener gozo, pero junto a Dios. total. Muy diferente de vivir tu debilidad solo, Solo. donde, donde tenemos, ¿no? Tenemos, pero si la vivimos junto con Dios, creo que esa debilidad se convierte en una fortaleza, como Totalmente, Exacto. totalmente. Y no es fácil. Lo que dijo Jesús, Él lo enseñó. Cuando le hablaba a sus discípulos, ¿no? En el mundo ustedes van a tener aflicción, problemas, van a pasar
desilusión, dolor, tristeza, pero confíen en mí. Esa es la clave. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Bueno, pues nada, vamos con ese Tercero tercer y último. punto. Es el tercero y último de esta serie, recalco. Me siento un poco triste, pero, pero vamos allá. ¿Qué consejos tienes a nivel más personal para una persona que después de haber escuchado todo esto diga, yo me he sentido identificado aquí? Bueno, pues mira, antes quisiera decir algo, y es que la revolución sexual, ¿vale? Piensa que el cristianismo esclaviza y reprime a la gente, Ujú. ¿vale? Ujú. Porque no tienen, digamos, una licencia sexual que los libera. A mí personalmente me da gracia esto, ¿no? Porque si te fijas, es totalmente lo contrario. O sea, Jesús nos da libertad, ¿no? Liberándonos de la culpa y de la atadura, la pornografía, ¿no? Por eso, quiero animarte a que pienses y creas en dos cosas. Lo primero, mira, el sexo es diseño de Dios y tiene un propósito más allá de una simple satisfacción. Y quiero que puedas pensar en esto, ¿no? En lo hermoso que es el sexo dentro del matrimonio, ¿no? Donde dos personas que realmente se aman se entregan por completo, sin remordimientos, sin culpa, donde cada día se conocen, digamos, de una manera mucho más profunda, ¿no? Porque no se trata únicamente de algo físico, ¿no? Por eso es que las personas que viven, digamos, atadas al desenfreno sexual nunca terminan por saciarse. O sea, no importa las veces que se tenga sexo, incluso con diferentes personas, ¿no? Todo este patrón lo único que produce es vacíos en el alma que jamás podrán ser llenados si no es por la presencia de Dios, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, mira, si eres una persona soltera, quiero que puedas pensar en este privilegio, ¿no? Que nos ha dado Dios, que te ha dado Dios, ¿no? El poder crear una familia con el diseño original. No sé si te has puesto a pensar en eso. O sea, para mí por lo menos es un privilegio porque si hablo digamos, de mi familia, creo que yo soy de los primeros que está casado oficialmente, ¿vale? Para mí eso fue el primer sueño que yo tenía. Pues, o sea, para muchos tal vez eso es un sueño más, pero para mí el casarme, crear una familia de acuerdo al diseño original de Dios, para mí eso ya es un sueño cumplido, ¿no? Ahora, si eres una persona casada, ¿vale? Y estás viviendo esta lucha, quiero que recapacites en lo que ya te ha dado Dios, ¿no? Aún Ujú. estás a tiempo de revertir un resultado, presta atención a esto, que no quieres ver. Un resultado del que seguramente más adelante te puedas arrepentir. Y la única manera de lograrlo, ¿sabes cuál es? Volver a Dios. Regresar a su presencia, enamorarte de Él. Porque si queremos amar de verdad primero, necesitamos a Dios en nuestra vida, ¿no? Para que Él nos llene de su amor y de esa manera podamos dar amor real a los demás. Y créeme que tu esposa o tu esposo necesita y se merece. Me gusta mucho lo que has dicho de aún estás a tiempo. Muchas veces las personas piensan que, oye, es que yo ya he tocado fondo y ya no hay respuesta, ya Dios no me va a escuchar, pero justo ese es el engaño, ¿no? Que pone el enemigo en la mente de las Sí. personas. Ya no hay marcha atrás. Justo ahí es cuando Dios coge tu vida, te restaura, cambia tu manera de pensar, te ayuda. No va a ser fácil salir de todo eso y dejar atrás y mirar atrás y decir, wow, era yo y cómo he cambiado, cómo Dios me ha ayudado, pero estás a tiempo, que no sé, lo puedan interiorizar. Podemos ver muchísimos ejemplos en la Biblia, ¿no? De personas que tuvieron hijos cuando eran muy ancianos. Podemos ver el ejemplo de Moisés, ¿no? Se veía capaz de que Dios lo use siendo muy anciano. Que nunca es tarde. La esperanza nunca se Sí. pierde. Dios siempre puede usar eh, aquello tu debilidad para convertirla en algo glorioso, ¿no? Y no importa el lugar donde te encuentres. Lo que tú decías es clave, ¿no? Porque muchas veces creemos que estamos en el lodo, donde nadie Eso es. nos ve, pero créeme que aunque las personas, aunque tú creas que estás olvidado, Dios no se ha olvidado de ti. Pues nada, antes de continuar contigo, brother, quiero darte las gracias por estas 4 semanas, por haber preparado tan a conciencia cada uno de esos temas, cada una de esas 4 razones que hemos tocado. Yo lo que destacaría de todo lo que nos has dicho,
y me anticipo un poco también a todo lo que tú sabes antes de esa última, es la clave que es la guía del Espíritu Santo, ¿no? Lo hemos Sí, venido compartiendo y compartiendo, Sí. reiterando, pero es la realidad, ¿no? Cuando dejamos que Él entre en nuestras vidas, empieza a cambiar nuestra forma de pensar, empezamos a ser mejores, ¿no? Y nada, agradecerte por ese tiempo que dedicabas cada semana a preparar y a traer ese contenido para todos aquellos. gracias, brother. No, para mí la verdad que es un placer. Pienso mucho, ¿no? Porque creo que todos los tres que estamos aquí, de acuerdo a las diferentes experiencias que hemos tenido, pues con esta plaga, ¿no? Que ha sido una batalla, pero digamos que ha sido un camino muy bueno porque hemos descubierto, ¿no? Que Dios nos ha rescatado, nunca se olvidó de nosotros, ¿verdad? Sí. Y hemos descubierto su amor, ¿no? En medio de todas estas Amén. circunstancias. Sí, su fidelidad, digamos que siempre igual, no cambia. No cambia. Bueno, vamos con esa siguiente razón. Vamos para allá, Vamos pues, con esa razón que lleva el título, esta razón de venganza. de venganza. He de reconocer que esta razón a mí me tenía muy intrigado. Ya, ya. Yo estuve ahí Que toda la la semana palabra- pensando, bueno, ¿qué nos va a traer nuestro amigo Jonathan? Así que sin presión, las expectativas están muy altas. Así que cuéntanos, ¿qué nos cuentas sobre la primera? Bueno, Principales razones, indicadores, ¿de qué se trata? Yo la verdad que cuando lo estaba preparando, el material, dije, ¿Mm? bueno, ¿cómo de una forma que la gente pueda entender fácil, Sí, me lo dijiste, oye, yo esto sencillo? tengo dudas, ya no estoy tan Sí. seguro, pero bueno. Pero bueno, yo creo que me he centrado obviamente, esto lo podemos ver desde un punto de vista mucho más general, mucho más Muy bien. amplio. Yo he sido muy específico. Bueno, vamos con ello. Muy bien. Mira, el deseo de venganza es algo que puede resultar frustrante, sobre todo cuando lo vivimos de muy pequeños, ¿no? Ujú. En ciertos hogares, si se le puede llamar así, muchas personas han vivido injusticias que se ven traducidas en una fuerte frustración. Me explico. Es probable que desde pequeños hayamos experimentado situaciones donde quisimos hacer justicia por nuestra propia cuenta. Por ejemplo, maltrato de padre a madre o maltrato de padre a hijos. No tiene por qué ser maltrato físico específicamente. Bien vale, o hablamos del maltrato verbal o psicológico que tiene las mismas implicaciones o incluso más. Todas esas situaciones generaron en nuestro corazón dolor, tristeza y sobre todo rabia. El querer hacer justicia y no poder creó mucho resentimiento en nuestros corazones. Por lo tanto, creamos frustración, la cual no sabemos cómo lidiar. Y como consecuencia, se crea un desorden conductual en nosotros, Claro. como pequeños, ¿no? Cuando la normalidad dentro de un círculo social o afectivo, como es la familia, se ve alterado por este tipo de situaciones, los niños crecerán con muchos prejuicios e inseguridades. Ah, Prestad atención a lo siguiente. Como bien hemos visto en los podcasts anteriores, la pornografía siempre se convierte en un aliado desde pequeños. Tenemos una necesidad de afecto y no la recibimos. Tal como hemos dicho en otros podcasts, si tuvimos falta de amor, nuestra autoestima estará baja. ¿Dónde encontramos autoestima? Pues en el porno. Si tuvimos momentos donde no experimentamos consuelo, ¿dónde lo encontramos? En el mismo lugar. Si tuvimos curiosidad, que es algo normal, y nadie nos supo guiar, claro. ¿qué va a pasar? La curiosidad la vamos a... aprenderemos mejor en el porno, digamos. Entonces, es súper importante que entendamos que en la mayoría de los casos, aquellas personas que desarrollan una grave adicción al porno es consecuencia de, yo lo he puesto así en negrita, una necesidad que necesita ser suplida y nadie lo hizo. O sea que ahí entran los padres, ¿eh? Claro, estamos hablando de que cuando hablamos de que la pornografía ha sido algo con lo que hemos luchado desde pequeños, estamos hablando directamente a los padres. Claro. La venganza es algo que experimentamos desde muy pequeños, pero debemos entenderlo que hay diferentes grados de gravedad, digamos. Por ejemplo, un niño pequeño puede sentir ese sentimiento de venganza hacia otro niño
le mojó su camiseta favorita. Y es algo, digamos, muy de niño, ¿no? Digamos que al poco rato de que haya pasado eso, el niño lo va a perdonar y se va a convertir en el nuevo mejor amigo quizá de esa persona, ¿no? Pero en cambio, cuando la venganza la experimentamos en un círculo más íntimo como la familia, es un tema muchísimo más delicado. Y hay que prestarle mucha atención. También tener en cuenta que el acudir al porno para apaciguar este sentimiento es casi como acudir a él para encontrar un alivio a una enfermedad, ¿no? Pero la realidad es como intentar sanar eso a través de consumir el medicamento incorrecto, digamos, ¿no? No es el lugar adecuado donde poder, digamos, sanar eso que estás sintiendo. En lugar de sanar, daña más aún tu corazón. No solo sanas ese sentimiento negativo, no solo no sanas ese sentimiento negativo, sino que terminas con un problema aún peor. Estás atentando contra tu propia vida. Así que, para mí, los principales indicadores de haber experimentado este tipo de venganza, de muy pequeños, sería, en primer lugar, eres una persona que te cuesta perdonar cosas del pasado. Hay cosas en las que tú tienes que sanar, que trabajar, porque son cosas que cargas y no son buenas para ti, ¿no? Otra, que eres una persona quizá con remordimiento. Cosas que no has olvidado, que necesitas, digamos, hablarlas con una persona, buscar una forma de poder tratar eso, ¿no? Y el tercer punto, que soy una persona que quizá no tolera las injusticias, ¿no? Al ser una persona que ha vivido desde muy pequeño muchas injusticias con las cuales yo no he podido cómo solucionarlas, el ver una mínima injusticia en situación te va a generar pues, rabia, ¿no? De que, bueno, yo de pequeño lo viví y no es justo que esto esté pasando, ¿no? Y para mí yo creo que esos serían los 3 puntos principales. Qué interesante, o sea, a mí me llama mucho la atención cuando dijiste, porque la verdad que no me había fijado en eso, ¿no? Cuando dijiste de que en la familia, digamos, el impacto puede ser mucho más grande, ¿no? El daño, digamos, Claro. que puede crear la venganza o las malas experiencias que haya experimentado en la familia. Claro, porque al fin, digamos que es el lugar donde más tiempo pasamos. Claro. Con niños estamos, podríamos decir, unas 16 horas con nuestros padres, más o menos. Las otras 8 o 6 horas en el colegio. Es donde pasamos más tiempo, donde vamos a aprender lo que somos. Y me hacía gracia porque decía, ¿no? Que cuando uno es niño, uno hace ese tipo de cosas y porque yo me acuerdo que cuando tenía, yo qué sé, creo que estaba en segundo de primaria, tenía unos 7 años. Y me acuerdo que un chico, un compañero, era muy bueno para jugar, ¿vale? Okay. Y claro, me acuerdo que ese día, pues él se fue en un equipo, yo me fui con otro y pues nos ganaron y luego se estaba burlando de mí y tal, ja, que les ganamos, que no sé qué. Y dijo, yo de me desquito. Y claro, cuando apenas tocaron el timbre, yo salí de primerito, cogí una piedra. Cogí una piedra y claro, cuando él estaba ahí todo contento saliendo, cuando claro, lo cogí por la espalda y le di en la cabeza, tío. Dios mío. Si lo mata el pobre niño. Sí. Y claro, pero, o sea, son cosas, pero sin embargo, o sea, a pesar de esa edad. Sigue en busca y captura en el colegio. A pesar de esa edad, mira, o sea, ese sentimiento que se creó, ¿sabes? Que fue por un momento lo que tú dices, es verdad. Luego, pues eso, me sentí súper mal a pesar de que, pues eso, de que tenía poca edad. Luego le pedí perdón y luego seguimos siendo uno de los mejores, fue de los mejores amigos que tuve en la primaria. Yo uno de mis mejores amigos de la primaria era con el que más me pegaba y luego terminamos siendo grandes amigos. Madre mía. En mi caso también fue así. Sí. Es curioso, ¿no? ¿Entre ustedes se pegaban o...? No, porque ya éramos muy... Pero en mi caso sí que... de hecho, tú lo conociste a Kevin, que vino este verano. Él fue así. O sea, Kevin, si nos estás viendo, esto va para ti. Cuando estuvimos yo llegué aquí a España en cuarto de primaria. Perdón, desviando un poco el tema, pero es necesario contarlo. Cuando llegué yo a clase, Kevin, digamos, era el líder de clase, ¿no? El malote, el más fuerte, el gallito del corral, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, cuando yo llegué, yo no sé por qué, nunca le pregunté en verdad,
¿qué le llevó a querer pegarme sin haber hecho nada? O sea, yo cuando llegué a clase, yo siempre fui un chico tranquilo, que nunca se metió con nadie. Eh, quizá yo creo que sería porque era muy guapo de pequeñito. Eh, Tenía ento- buena autoestima. Madre mía. entonces, no, él agarró, cuando terminó la clase, yo me sentaba al final, se acercó a mí y me hizo boom contra la pared. Y yo me quedé así como Una que... ropa te colgó Sí, ahí. yo me quedé así como, ¿qué? No he hecho nada, tal. Y al ver mi reacción de que yo no respondí con la misma forma, él se relajó ya. Después de eso, fuimos muy grandes amigos. Qué fuerte, qué bueno. Vaya Sí, 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 experiencia, ¿eh? sí, sí. Qué curioso, ¿no? Que hayamos vivido esa Total. experiencia similar. Bueno, pues sigo con ganas de que nos cuentes un poquito más, así que vamos con ese segundo punto, que es Perfecto. acerca de las respuestas, ¿no?, que encontramos en Dios, en su palabra, que te ha enseñado, que te ha revelado el Espíritu Santo. Bueno, como bien habéis escuchado, la venganza es un deseo de hacer justicia por nuestra propia mano, digamos, Ujú. tomar cartas en el asunto nosotros, ¿no? Debo añadir que la venganza va sutilmente ligada con la falta de perdón. Así que hoy quiero hablar de esos dos aspectos, venganza y perdón. Mirad lo que nos dice Romanos 12, del 19 al 21, la nueva versión internacional. Dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, Oh. si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Quiero leer otra versión que me gusta también, una traducción al lenguaje actual. Y dice así, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Es importante aclarar que el deseo de venganza nunca es bueno. Como bien decía el Chavo del Ocho, Todos sabemos eso. la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Aunque nos haga gracia, hay una gran verdad en esa frase Claro. y tenemos que prestarle atención, ¿no? Puede que en algún momento deseemos cobrarnos esa venganza, ¿no? Pero al final de cuentas resulta más liberador experimentar el perdón que tratar de hacer justicia por nuestra propia cuenta. Una que me pasó Sí. hace relativamente poco, había ciertas personas con acumulé rencor por episodios que tuve Sí, y poder llegar a hacer esa llamada, decir, mira, dejo atrás lo que ha pasado, te ujú, perdono, fue una de las cosas más liberadoras, me sentí una tonelada de encima que se fue. claro. Fue tremendo, ¿no? Ese poder liberador que tiene que lo vas a tocar ahora, el Sí, tema sí, del perdón, no. pero bueno, el dejar a un lado esa venganza, el ir tratando eso, ir metiéndote ahí con el Espíritu Santo, porque no es fácil, es poco a poco, Así es. ayúdame, hasta que por fin consigues y cuando haces ese llamado, cuando das ese abrazo, una cosa tremenda. Ahora lo comentaré más a profundidad, creo que es un tema muy bueno. En el que está dado en iglesias el tema del perdón. Sí. Es muy bueno el tema, pero ahora lo hablaremos. Entonces, si decimos hacer justicia por nuestra propia cuenta, entenderemos que nada ha cambiado en nuestro corazón. Por eso Dios dice, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Digamos que es algo que no nos corresponde a nosotros. Claro. Que Dios sabe muy bien que eso que es un peso que nosotros no tenemos que cargar. Muchas personas lo llaman karma. Sí. A pensar que Dios es Dios dando un pequeño merecimiento. Han actuado de mala fe, ¿no? Pero mira lo que dice Gálatas 6 del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
todo lo que nosotros sembramos cosechamos. Es decir, no quedará nada sin que Dios no haga justicia. Muchas veces nos frustramos porque digo, puede haber temas muy delicados como por ejemplo personas que hayan experimentado la muerte quizá de un ser querido. Por ejemplo, una madre pierde a su hijo, o chico lo... No. De hecho, esto lo vi hace tiempo. Era una madre que perdona al asesino de su hijo. em, y tú ves el video de esa escena en la que la mujer va y habla con el hijo, con el chico este que mató Sí, a su hijo. Y lo que pasa es que el chaval este se quebranta. De cómo puedes perdonarme si yo maté a tu hijo, llorando. Y a mí se me puso los pelos de punta, tío, porque digo, claro. es el mismo tipo de perdón que Dios nos dio a su hijo para darnos perdón, ¿no? Y a mí, es brutal, ¿no? Es Entonces, lo que experimentó el apóstol Pablo, ¿no? Porque, por mm, poner un ejemplo, ¿no? Podemos leer en la palabra. Él experimentó eso porque él mataba a los cristianos, los perseguía, relata en la Biblia tremendo sí, lo que él hacía, pero a él Jesús viene, le abraza y le perdona. Y él dice, pero ¿cómo? Y él dice, wow, qué ciego estaba, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Y eso sí, fue lo sí. que él le confrontó y luego lo que significó, ¿no? Que gran parte del Nuevo Testamento, la gran mayoría, fue escrito por él, todas las enseñanzas que dejó, Sí. impresionante. Entonces, debemos aprender a descansar en Dios. Saber que hay cosas que no nos corresponden lidiar nosotros, porque, como decía antes, Dios sabe perfectamente que eh, que nos dejará peor de lo que estamos, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué solución hay para la venganza? El perdón. Perdón, yo creo que es una de los regalos, o digamos, que Dios nos ha dejado para poder ser libres claro. ¿no? Entonces, mirad lo que dice Lucas 6:37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Mateo 18 del 21 al 22 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Hasta 77 veces, 7. Hasta 77 veces. Es Mirad, 70 veces 7, ¿no? sí, bueno, esta versión lo ponía así, No, 70... porque aquí ya me confundieron con las veces. Sí, porque En, Para el de- que nos escucha, muchas veces. en definitiva, No. en definitiva, siempre. Mirad, el perdón, al igual que muchas otras cosas, es una decisión que se tiene que hacer de manera consciente y por voluntad propia. De nada vale decirse a uno mismo que, bueno, decido perdonar a esa persona cuando en verdad por dentro no es así, ¿no? O quizá piensas que es imposible perdonar a esa persona, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios insiste en que debemos perdonar? Yo he querido recalcar por tres motivos. El primer motivo es porque el perdón es una herramienta que nos permite experimentar sanidad y libertad. El segundo motivo sería porque mi decisión de perdonar es quitarme peso innecesario de cosas que no me corresponden cargar. Claro. Y el tercero, porque mi sanidad espiritual, esto es importante, porque mi sanidad espiritual se basa en sanar cosas que necesito perdonar. Muchas personas luchan con cosas que no saben cómo perdonar, pero realmente lo que necesitan es una sanidad en el espíritu. Claro. Entonces, yo creo que esos tres puntos Bueno, serían... qué bueno. Está mucho lo que he comentado. Me hay una frase, no es una frase, es una definición de la palabra perdón. Siempre me acuerdo en un estudio que me pastor que me ayudó mucho a crecer en conocimiento y en la fe. Y dice lo siguiente, el perdón es una fuerza liberadora que quita el obstáculo del camino. Wow. Y me parece súper acertado, ¿no? Esa definición, porque es totalmente verídico, ¿no? Cuando tú perdonas, las barreras que hay se van y no solo hay mucho, lo que acabas de comentar, ¿no? Ese peso, mucho Sí. peso, mucho peso.
eras mucha carga. Y muchas personas luchan con el perdón muchos años. Sí. Es una cosa que aparentemente es, ya para mí o para ustedes, que es algo que, es decir, mi realidad, en mi vida no he tenido situaciones en las que he tenido que experimentar cosas tan duras como para decir, wow, es imposible que pueda perdonar a esta persona. No, y doy gracias a Dios por ello, pero hay personas que durante muchísimos años están cargando algo que quizá ha ocurrido hace 20, 30 años. Claro. Sí. Entonces, hasta que no se encuentren con la realidad de decir, vale, no puedo con esto, acudan a los brazos de Dios, no, Yo creo, no yo creo, ocurre yo creo nada. que ahí una vez más, ¿no? La clave es el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón, digamos que te hace ser consciente, solamente necesitas perdonar, porque yo creo que también muchas veces no perdonamos porque nos gana más el orgullo. Claro, Claro. sí, Entonces, porque no es fácil, digamos, tú bajar los brazos, ¿no? Bajar la guardia, quitarte esa coraza y decir perdón, o decido perdonar a esta persona. está la clave. Entonces, creo que, Porque socialmente lo que vende es que tú le perdonas a alguien que te ha hecho un... ¿Qué vas a hacer eso? claro, Pero es por donde ibas. Yo creo que cuando tú perdonas, primero por ti. No es incluso por el otro, que está Claro, muy bien que la otra claro. persona reciba ese perdón. claro. Es primero por ti. Realmente te beneficia a ti y te va a ayudar a perdonar. Entonces, digamos, quiero añadir esto, ¿no? Sí. Porque muchos se estarán preguntando, bueno, estos están hablando de venganza y qué tiene que ver con la pornografía. Pues bueno, o sea, es muy interesante esto que estamos hablando, porque si tal vez por ahí tienes ese sentimiento, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, tienes ese sentimiento de venganza o de que sientes que no has querido perdonar a cierta persona o a determinada situación, yo creo que es muy bueno que puedas llegar, ¿no? Al fondo de esa experiencia y decir, tal vez por esto, hoy en día estoy consumiendo. Claro. Qué buen Tal vez punto, esa brother. fue la puerta que me llevó. Bueno, ¿qué te parece si vamos con esa última parte y Perfecto. das esos consejos prácticos Vamos para quien se con, haya sentido identificado? vamos con la última parte. Bueno, para mí yo creo que los consejos o la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Es el principal consejo, ¿no? O sea, como Bueno, es el Chavo del 8, unos par de capítulos. no, es broma. Yo creo que creo que lo que le diría es que si nunca ha experimentado el perdón de forma genuina, este sería un buen inicio para poder experimentarlo. No se puede experimentar el perdón del alma si jamás hemos tenido un acercamiento a Dios. Puede que haya quizá alguna persona que no comparta nuestra fe, que necesite saber un poquito más sobre Dios. Yo creo que lo que importante de todo eso es tienes que saber es que hay un Dios que primeramente te escucha. En segundo lugar, que te ama. Y en tercer lugar, que desea relacionarse contigo para darte una mejor vida. Una vida libre, plena y de propósito. Como eres una persona que comparte nuestra fe y aún no has perdonado, bueno, debes dejar que el Espíritu Santo trabaje y pueda sanar esa área. Así que yo creo que mi consejo para ambas personas sería el siguiente. Tómate un momento donde pasar tiempo a solas. Solo, eso quiere decir que puedes estar en un dormitorio, en tu salón, aprovecha esos momentos donde estés quizá tu casa vacía, toma un momento serio, digamos, y de forma consciente para quedarte y reflexionar en eso que necesitas perdonar, digamos, ¿no? Habla con Dios, si nunca lo has hecho, es muy fácil. Quédate en quietud, si quieres, cierra los ojos y habla con Él. Necesitas perdonar, ¿no? Yo creo que por tus propias fuerzas lo has intentado muchas veces, ¿no? Pero es imposible. Hay una forma que es mucho mejor, mucho más fácil, es acercándose a Dios, ¿no? También quiero decirte que lo hagas de forma diaria. Esto no va a ocurrir de un momento para otro. Tienes que tener en cuenta de que tienes que dedicar tiempo. El tiempo acompañado de Dios sana.
el tiempo de por sí solo no sana nada. Correcto. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo, que puedas acercarte a él, apartar momentos específicos para entregárselo a él. Y también quizá podría añadir otro punto que sería el siguiente, ¿no? El tomarse el atrevimiento de quizá llamar a esa persona, Totalmente. romper esa barrera digamos, romper el hielo y acercarse a la persona con la que tienes que hablar y decir, oye, pedir perdón. Yo creo que lo que tú dijiste, ¿no? Eso es el perdón, el pedir Sí. perdón, aunque tú no lo hayas, aunque tú no lo sientas, va a romper muchísimas Total, barreras. mira, la conversación que yo tuve fue, te pido perdón porque a raíz de esta situación que atravesamos, albergué rencor hacia ti y eso me liberó. Desarrollé un rencor hacia ti. Y yo no sé por qué razón hiciste lo que hiciste, ya está hecho, yo te perdono y te pido perdón, porque también desarrollé eso. Fue tremendamente liberador. Y yo creo que es muy importante lo que tú decías, hacerlo, porque tú puedes enviar un mensaje, puedes enviar un mensaje de voz, Ujú. pero yo creo que una llamada, tú directamente hablar con esa persona Persona, de de frente, frente. ¡guau! Eso, eso es otro cuento, ¿no? Fíjate que me gustaría comentar algo y es que yo cuando trabajaba yo trabajé como repartidor en una empresa aquí en Valencia y había muchos compañeros con los que me tocaba trabajar quizá una semana, 2 días, íbamos cambiando de vez en cuando, ¿no? Y en una de esas ocasiones me tocó con un señor, Carlos, si mal no recuerdo. Ujú. Bueno, no me acuerdo, no sé si era Carlos. Bueno, era un señor de aquí de España. Em, y me tocó con él varias veces y debo decir que como yo tengo paciencia, pues supe cómo lidiar la situación, ¿no? Porque el señor quizá le costaba un poquito más aprender el trabajo, Ok. se hacía un lío quizá en buscar direcciones, en llamar. Y claro, en ese trabajo nosotros teníamos que correr, porque todo el tiempo que desperdiciábamos era el tiempo que terminábamos tarde luego al final del día, ¿no? Entonces a lo que voy es que cuando yo estuve con esa persona, estuve como 2 semanas, yo llegué a un punto en el que, claro, mi paciencia llegó a un límite y exploté de la forma incorrecta, ¿no? Y le hablé de forma inadecuada al señor. Entonces él, claro, se lo tomó mal. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo dije, bueno, esta persona puede ser perfectamente mi padre y tengo que tener la misma paciencia con la que tengo con ellos, y lo que hice es, antes de irme a casa, le dije, tal, no me acuerdo el nombre de la persona, y le dije, oye, te quiero pedir perdón porque actué de la forma inadecuada, no hablé como te merecías, te pido que disculpas, ¿no? Tu reacción fue, quedó así, wow. O sea, ¿cómo fue que me dijo? Sí, me dijo, estoy agradecido de que aún haya personas como tú en el mundo, Oh, que saben reconocer y saben pedir perdón. Wow. Y yo me quedé, wow. qué bueno. Claro, eso para mí fue una enseñanza tan grande porque es que no lo vemos. El orgullo está ahí al pie del día siempre. El hecho de que, bueno, yo soy el que tiene la siempre tiene la razón, razón. Total. yo soy el que... Y el hecho de que tú pidas perdón te hace sentir, o sea, falsamente te hace sentir como inferior, Sí, cuando en verdad no es pero así. no, es No. todo lo contrario. No, lo que les comentaba es que te libera a ti, te Mm. ayuda a ti. Así es. Entonces, yo creo que con eso podría terminar el consejo, ¿no? Qué Qué bueno. bueno, bro. Qué bueno terminar, ¿no? Toda esta Sí. serie con este tema, la verdad, porque Mm. este tema puede que esté relacionado con muchos de los otros temas que hemos tocado, de que, oye, el problema era la falta de autoestima, o el problema era el consuelo, o el problema era lo que hemos comentado hoy de Ujú. lo más reciente que nos ha comentado Dixon hoy, ¿no? Pero al final, a lo mejor todo vino porque alguien te hizo daño, alguien hizo algo, y tú le puedas tomar esa decisión, mira, y Ujú. voy a cerrar esto, ¿no? Qué bueno. Así es. Igualmente, agradecerte por estas 4 semanas, estar ahí al pie del cañón, preparando el material. La verdad que ha sido buenísimo todo lo que Dios les ha enseñado y yo creo que esto va a ayudar a muchas personas Así que es. lo puedan escuchar. Lo bueno ahora de las redes sociales es que
Es como antes que uno hacía algo y eso se quedaba ahí en un CD o en algo y bueno, a ver quién rescata eso. Ahora el contenido está ahí. Está ahí para Alguien todos. puede, imaginemos, no, pero dentro de un tiempo acceder a él y, wow, y verlo. Tocó mi vida y gracias. Aprendí algo. Exacto. Es tremendo, ¿no? Para mí es un placer el haber estado toda esta serie de episodios, ¿no? Que hemos venido trabajando y es un gusto el trabajar con ustedes, chicos. Bueno, Todo lo que hay en mi corazón yo lo ofrezco, ¿no? Al fin y al cabo, estamos ofreciendo de lo que Dios nos da, ¿no? sí. Nuestra misión también es llegar al podcast y vaciar de lo que nosotros demás, ¿no? Para mí siempre va a ser un... Antes de despedirnos, me gustaría, para los que nos han Sí. escuchado, los que nos han seguido en esta serie, si cada uno puede dar en un minuto una reflexión final de lo que ha significado esta. ¿Por Ok. qué? ¿Por qué es importante el saber el por qué? ¿Por qué es importante hacer esta pregunta del por qué? Y lo hemos dicho por aquí, por allá, muchas veces que hemos hablado, pero ¿por qué es importante hacernos esta pregunta Una y pregunta difícil, reflexionar ¿eh? en el por qué? En un minuto, algo. ¿Soy yo, si quieres? Dale. Yo creo que es importante el hacerte la pregunta ¿por qué? Como hemos nombrado en varias veces en el podcast, es importante que tú llegues a la raíz del problema, porque el llegar a la raíz del problema te hará darte cuenta de que quizá no solamente es el porno un lugar donde te has refugiado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante llegar al núcleo para poder empezar a caminar de forma diferente. Es decir, como decía antes, tú puede que hayas olvidado ciertas cosas que viviste en el pasado, pero es importante que llegues al lugar para decir, wow, no sabía que esto tuvo tanto impacto en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, Sí. quizá pues puedas ponerte en contacto con una persona con la que necesitas perdonar, quizá necesitas hablar con un familiar porque la situación que viviste la viviste de esa forma y quizá hoy en día, a día de hoy, no tenga mucha importancia porque ya fue hace mucho tiempo, pero créeme que es necesario cerrar ciclos. Puede que Claro. haya ciclos abiertos que tú necesitas cerrar para que Dios empiece a sanar cosas en ti, ¿no? Entonces, para mí yo creo que sería esa la clave. Muy bien, bueno, ya me quitó todo lo que iba a decir. Eso pasa por cederle la palabra. A ver, es muy importante hacerse esta pregunta. Porque al fin y al cabo la pornografía es lo que se ve de manera externa. Claro. Entonces, como le decía Jonathan, es muy importante poder profundizar y como le decía anteriormente, aunque sea doloroso, es importante tú recordar esas malas experiencias que tal vez tuviste en el pasado, porque Claro. seguramente debido a esa mala experiencia hoy en día estás consumiendo pornografía, ¿vale? Eso sería lo primero. Luego, después de que hayas ido a ese, digamos, a esa mala experiencia y hayas experimentado dolor y todo, lo primero que vas a sentir es libertad, ¿vale? Porque vas a sentir que, bueno, que ahora ya sabes el por qué y luego entregar esa carga Ujú. a Jesús, ¿vale? Mm. Para que a partir de ese momento el Espíritu Santo empiece a hacer un trabajo contigo. Pero, vuelvo otra vez, o sea, mira lo que hemos dicho, estos dos pasos simplemente, ¿vale? Lo primero, ve a la raíz a través de tus experiencias pasadas. Luego de que hayas descubierto esta experiencia, dirígete al Espíritu Santo. Ya está. Qué bueno. Muy buen resumen de lo que ha sido esta Así serie. es. Una serie muy enriquecedora, yo creo, Mm. la verdad. Que es importante, ¿no? En hacernos esta pregunta en un ámbito separado, pero generalmente cuando me gustó mucho esta anécdota que me la contó mi jefe de una persona que entró a la empresa nueva y generalmente cuando alguien entra nuevo a un sitio, suele hacer la pregunta de ¿por qué esto se hace así? Y a lo mejor hay gente que lleva haciendo eso así Bueno, años Ujú. y ya no sabe ni por qué. Lo hace porque fulanito me dijo que se hacía así. Así es. Yo ni llegué a pensar el por qué de verdad esto se hacía así. Muchas veces las personas entran en ese mundo de consumir porno ya porque, o sea, piensan que ya lo hacen porque sí. Ujú. Consumo porno porque está bien visto socialmente o porque lo que todo el mundo hace. Creen que es eso, el porno, porque es Ujú. más profundo. bueno. Buenísimo. Nada,
llegamos hasta aquí, familia. Nos despedimos de todos los que nos vayan estén escuchando. Ya les hacemos ese llamado a suscribiros, activar la campanita para notificaciones Así es. y también para que podáis acceder a ese formulario que comentaba Jonathan al principio, ¿no? De contacto, donde podéis contarnos acerca de vuestra historia. Estar buenísimo que podamos conocerte, saber más de ti, qué te ha parecido toda esta serie, si te has sentido identificado a lo largo de estos 4 episodios con alguno de estas razones que hemos comentado. Importante que nos des feedback, que digas qué te parece, que nos des tu opinión. Necesitamos saber también qué es lo que pensáis, ¿no? Totalmente. Y bueno, no sé si aquí la lié con lo que voy a decir, pero... A ver. Pero en octubre se vienen cositas. Se vienen cositas muy, pero muy interesantes. Sí, Yo creo sí. que es bueno dejar el título, ¿no? Vamos a dejar el título de la próxima está serie. bien. Está bien. Como te hemos dicho, queremos conocer tu historia, pero nosotros también queremos que conozcan nuestra historia. Exacto. Así que en este próximo mes que se viene en octubre, vamos a empezar una nueva serie que titula Mi historia con el porno. No se queda ahí, ojo. Mi historia con el porno, crónica de una vida transformada por Cristo. Wow. Qué Así título. No se la pueden perder. Vamos estar a muy buena. tener testimonios de personas que han batallado con esto, que están Sí. en ese proceso sanador, que el Espíritu Santo está haciendo esa obra y queremos que la puedas escuchar y que pueda ser impactada tu vida, ¿no? A través de los testimonios. Sin duda va a ser un material buenísimo. No te lo puedes perder. Recomiéndalo a tus amigos, compártelo. Al fin y al cabo sabemos que todo esto no puede generar cambio en nadie si tú no lo compartes. Tú no le dices, oye, mira, esto te puede resultar interesante. Claro. Porque nunca sabrás si una persona está luchando con el porno, digamos, en cierta gravedad. Tú lo que decía Dixon, ¿no? Tú puedes ver que externamente la persona está bien, pero que por dentro quizás esté destruida y necesite escuchar algunas palabras de aliento, ¿no? Así es, así que yo creo que va a ser una serie muy, pero muy buena, que va a traer muchísima bendición para tu vida, porque quieras o no quieras, yo creo que los seres humanos nos relacionamos mucho, nos identificamos mucho Sí. con las historias, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser muy bueno, así que no te lo puedes Estoy de perder. acuerdo. Muy bien, familia, Bueno, pues nada, nos despedimos, si os parece. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Un Nos saludo. vemos. Chao, chao. Chao, chao.